Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que creen que nosotros no somos merecedores o no somos dignos de un milagro. No somos merecedores de un favor de parte de Dios. Hay personas que nos creemos tan malos, nos creemos tan pecadores y nos creemos tan distantes de Dios. Creemos que Dios nos ha olvidado, creemos que Dios ya no nos estrecha la mano y sentimos un proceso de agonía difícil en este promedio, en esta condición difícil. Las enfermedades son tan desesperantes porque a veces uno cree que ya la venció y al día siguiente vuelve otra vez a atacarla. Pero es de esa manera, es insistente este tipo de enfermedades. Pero hay personas que sentimos que estamos tan distantes de Dios, tan distantes de Dios. Ahora quiero hablarles un momentito en cuanto a cómo limpiar nuestras conciencias, a cómo limpiar esa conciencia para poder entender que no es por el hecho de que yo soy perfecto o que soy esto o que soy lo otro, sino que toda gracia, todo favor y todo milagro provienen, pero de la bendita misericordia de Dios. De ahí proviene, de la bendita misericordia de nuestro Dios. Lo primero que usted y yo recibimos, al tener a Jesucristo como nuestro Salvador personal, aparte de la salvación, es la paz. Aparte de la salvación es la paz. Viene una paz tan grande, viene una paz tan conciliadora en el nombre de Jesús. Si usted tiene algún pariente en el hospital y posiblemente tiene algún contacto con algún enfermero, con alguna enfermera, si esa persona no es cristiana, solo dígale por favor que le ponga el teléfono, cerca y eleva una oración de paz para con ellos. Dile mamá, papá, esposo, esposa, abuelo, pero tienes que hacerlo de mucha fe. Eleva una oración de paz. Eso tiene que tranquilizar el alma de las personas. Entonces, lo primero que nosotros recibimos al tener a Jesucristo como nuestro Salvador es la paz, esa paz interior. Entonces, porque la salvación es paz, eso es todo. La salvación es la palabra griega soteria, pero que también está desde la raíz de shalom, que significa paz. Entonces, esa paz, que significa salud, que significa bienestar, que significa tranquilidad. Entonces, esa paz, oigan bien, se nos es insertada dentro de nuestro corazón, se nos es insertada dentro de nuestro interior, es insertada en el interior del individuo. Y esa paz nadie te la puede robar. Nadie, no te la puede robar ni el ambiente, ni el clima, ni el novio, ni la novia. No, nadie te la puede robar, porque solamente Cristo te la ha dado. Y si Él te la dio, entonces debes de atesorarla y debes de guardarla. Entonces, pero pregunto yo en esta tarde, ¿qué es lo que posiblemente nos pueda estar robando la paz? ¿Qué nos pueda estar robando la paz interior que el Señor nos ha dado? Los cristianos de esta época a veces estamos siendo perseguidos por diferentes situaciones, diferentes angustias, y Dios lo conoce y le entiende. A veces no hay un trabajo. Yo les venía hablando de la provisión divina de Dios, del pan de cada día, y a veces
nosotros como que nos desesperamos porque ahí tenemos el producto en el refrigerador y se nos puede arruinar y no lo hemos movido y necesitamos venderlo y hacemos todo lo posible. Pero la esencia de la vida no es eso. La esencia de la vida no es si vendes más o vendes menos. La esencia de la vida, a veces nos estamos nosotros como amargando y estamos descuidando la esencia de la vida. Entonces, esa esencia de la vida, oye bien, es el simple hecho de tener ese gozo, de que a pesar de las adversidades sigue habiendo paz. Porque dice la palabra en el versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Imagínate, y la paciencia no es más que aquella capacidad que los individuos desarrollamos en los momentos en los cuales resistimos todo tipo de prueba. Entonces esa paciencia se va desarrollando dentro de nosotros. Dice que produce esa paciencia, ¿ya? A pesar de que necesitamos todo para ayer, que necesitamos el milagro para ayer, que necesitamos la provisión para ayer y que necesitamos el medicamento y que queremos que esto suceda ayer, Dios dice paciencia. Nos gloriamos en las tribulaciones, ¿ya? O sea, esa paz también produce una glorificación, ¿sí? Produce una glorificación en medio de las tribulaciones. Todo el mundo ha estado en tribulación. Todo el mundo. Entonces, y esa paciencia, oigan bien, esa tribulación produce paciencia. ¿Por qué? Porque uno añora el milagro ya y Dios va llamando cada día, cada segundo y dice espera, 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 espera. Y siempre estamos nosotros esperanzados a que el día de mañana él estará mejor, ella estará mejor, él estará sano, él irá mejorando, ella irá mejorando. Y tenemos esa esperanza. Entonces, pero dice también la palabra que la paciencia, ¿sí? Y la paciencia produce prueba. O sea que la tribulación nos lleva a un estado de paciencia en el que nos va a tocar soportar todo tipo de peso de la vida, ¿ya? Entonces, esa paciencia también dice acá que produce prueba. Eso nos va a demostrar a nosotros de qué estamos hechos, ¿ya? De qué estamos hechos. Eso nos va a demostrar a nosotros de que aquella persona que tiene el carácter va a tomar la batuta en la casa, que solamente va a estar mamá o el hijo o la hija. Ellos van a tomar esa batuta en la casa y esa paciencia le va a producir a usted específicamente de lo que está hecho, de lo que está hecho su ADN, su interior, ¿sí? Prueba, ¿sí? Si hacemos una prueba en este material, nos va a dar que es madera, ¿sí? Si hacemos una prueba a esto, nos va a dar que es plástico, ¿ya? Entonces, cada prueba revela del material de lo que estamos hechos, todos nosotros. Cada prueba va a revelar del material, del tipo de material que tú estás hecho. Y todos los hijos de Dios, todos los cristianos, debemos de entender que el material sobre el cual nosotros estamos hechos es la fe. Es la fe. Tenemos que estar hechos de fe, de mucha fe, para poder soportarlo. Y dice, y la prueba produce esperanza, ¿sí? Esperanza. Entendiendo que el día de mañana será mejor. Teniendo esa esperanza de que mañana él o ella puedan salir avantes en medio de la adversidad o de la crisis o del problema que ellos están atravesando, ¿sí? Entonces, esa esperanza. Y la esperanza dice que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero ¿de dónde proviene todo esto? Proviene de la salvación. La salvación, te dije, que produce paz, ¿sí? La salvación produce esa paz en nuestro interior. Una persona que se siente alejado de Dios es una persona en la cual siente que la salvación la tiene lejos, siente que la salvación la ha perdido, siente que no tiene esa seguridad de salvación. Por eso dice al principio, justificados por
la fe. ¿Sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero que me pongas atención porque esta es una parte doctrinal bastante complicada de entender. Voy a tratar de desmenuzar para que usted lo pueda comprender y para que usted lo pueda digerir. Cuando decimos justificados por la fe, miren bien, a veces hay algo que nos está robando la paz, es un detonante, pruebas, tribulaciones, etcétera. Ok, pero no estoy hablando de cosas exteriores, sino que estoy hablando de cosas interiores. Al no tener una conciencia tranquila, no estamos en paz con nosotros mismos. ¿Sí? Aquí está hablando de cómo nosotros debemos de tener una conciencia tranquila. Cuando la palabra dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces sentir confiado, está hablando de una conciencia tranquila, ¿ya? Una conciencia tranquila. Hay expresiones que dicen, yo no sé cómo la conciencia no lo deja dormir, ¿ya? Yo no sé cómo la conciencia no lo deja comer, ¿sí? Entonces, cuando al no tener conciencia, ¿sí? Al no tener esa conciencia tranquila, entonces nosotros no estamos en paz con nosotros mismos. Ahora, la conciencia es nuestro peor acusador. La conciencia es nuestro peor crítico, ¿sí? Entonces, a muchos la conciencia quizás no nos deja estar en paz, tranquilo, no nos deja dormir, porque siempre nos está recordando el pasado. La conciencia nos está recordando nuestras iniquidades, nos está recordando nuestros errores, nos está recordando lo que nosotros hemos sido, ¿sí? Entonces, la conciencia siempre nos está acusando, ¿sí? A veces nosotros no podemos entrar en oración, nosotros no podemos entrar en esto, porque la conciencia, esa parte del yo, esa voz del interior, nos está diciendo, si acabas de estar con fulano, acabas de estar con sutano, acabas de decir esto, acabas de hacer esto, acabas de hacer lo otro. Entonces hay personas que por eso no vienen al Señor, porque su conciencia les acusa, ¿sí? Entonces, pregunto yo, ¿quién no tiene un pasado? Dígame usted, ¿quién no tiene un pasado? ¿Ah? Todos tenemos un pasado. Unos tenemos pasados duros, otros tenemos pasados difíciles, otros tenemos pasados complicados, ¿ya? Otros tenemos pasados vergonzosos, otros tenemos pasados sangrientos, otros tenemos pasados violentos, ¿ah? Todos tenemos un pasado, claro que sí. En fin, la conciencia va a marcar ese peso grande en nuestro interior. Ahora, yo siempre se los he dicho, caras vemos y corazones no sabemos. Caras vemos y corazones no sabemos. ¿A qué se refiere, pastor? A que siempre muchos estamos escondiendo ese pasado. Estamos escondiendo ese pasado como cuando alguien esconde algo debajo de la alfombra, ¿verdad? Entonces escondemos ese pasado, pero siempre lo tenemos presente en nuestra realidad. Lo tenemos ahí presente. Y ahí está ese pasado presente en nuestra realidad. Y no solamente lo tenemos presente, sino que también lo tenemos consciente en nuestra mente. Pero lo escondemos, ¿ya? Porque no hemos aprendido esta palabra que dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Y lo andamos escondiendo ahí y nos sentimos mal. Claro que nos sentimos mal. A veces muchos vivimos el día al día y nos sentimos mal decimos, tenemos una doble cara. Entonces, mucho de nuestro pasado es imperdonable por los hombres. Mucho es imperdonable por los hombres. A veces no hemos sido capaces de perdonarnos a nosotros mismos, o no hemos sido perdonados y vivimos resignados. Estaba leyendo hace días una noticia que me causó un tanto de impresión, un tanto de tristeza. Estaba viendo que un entrenador de fútbol de nuestro país
Estaba en un entreno y de repente su familia, creo que fueron 5 personas que estuvieron con él, y cuando terminó el entreno, el partido, ellos se fueron por una zona montañosa de nuestro país, y estas 5 personas fueron atacados por pandilleros. Entonces, estos muchachos contaron hace poco a detalle todas las atrocidades que ellos hicieron, todas. Y la fiscalía, bueno, el juez decretó, bueno, prácticamente en total cada uno hacía más de 250 años por ahí. O sea, le cayó un montón de 60 años por persona, un montón de años. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo estará la conciencia de ellos? ¿Sí? ¿Cómo estará el cargo de conciencia de ellos? ¿Sí? Entonces, esta palabra que nosotros tenemos acá, dice, justificados pues por la fe. Por eso les dije que muchos de nosotros tenemos un pasado, unos duros, otros tenemos pasados difíciles, complicados, violentos, sangrientos, ya, vergonzosos todos. Pero si nosotros nos pusiésemos a contarnos los unos a los otros en detalle lo que nuestras conciencias llevan, el otro se decepcionaría de nosotros mismos, ¿sí? Pero para eso está la oración. Para eso está la oración con nuestro Padre. Para que tú lo digas y lo hables en secreto con Dios. Porque Dios es el ser más fiel y el ser más caballeroso, que nunca te decepcionará. Jamás. Nunca. Ahora, déjame decirte, pastor, ¿y es posible alcanzar una conciencia tranquila y en paz con Dios, que Él es un ser santo y un juez justo? Claro que sí. Claro que sí. Te voy a poner estos 3 ejemplos. ¿Cómo crees tú de que Moisés, después de haber matado al Egipto y después de haber huido, ¿sí?, logró alcanzar una conciencia en paz? Cuando Dios lo llamó en la zarza, Dios nunca le preguntó su pasado. El rey David llegó y Dios, llegó un momento en el cual el rey David dijo: yo quiero construir. Dijo: no, tus manos están manchadas de mucha sangre. Eso fue lo que Dios le dijo. Dios no vino a la memoria a recordarle cada detalle y cada pecado, y te acordás, sino que no. Y David entendió. El apóstol Pablo, después de perseguir y sacrificar a miles de cristianos, pero el apóstol Pablo viene en la carta a Timoteo y nos dice: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Y cómo el apóstol Pablo puede tener una conciencia tan limpia? Pues cuestionamos, después de haber hecho tanta masacre, tanta muerte, ¿ya? Imagínate, el apóstol Pablo iba y decía: el que está predicando ahí, él tuvo la culpa y él mató a mis parientes, ¿ya? Pero el apóstol Pablo dice: con limpia conciencia. ¿Pero por qué? La palabra dice aquí: justificados pues por la fe. La palabra justificado es como una orden de Dios. Legalmente le llaman decreto, o legalmente le llaman un acto, ¿sí? Una decisión de Dios, ¿sí? Entonces, Dios, en una decisión soberana, donde el hombre no tiene ninguna participación, donde el que nos acusa no tiene ninguna participación, donde no se nos preguntó a nosotros si queríamos o no, donde no se nos dijo a nosotros que participaríamos en esto. Entonces Dios decretó, oiga bien, que no por ser correctos, ¿ya? Dios decretó, no porque nosotros no tengamos pasado bochornoso, a este porque no tiene pasado sí, a este porque tiene pasado no, sino que Dios lo decretó, oigan bien, simple y sencillamente porque él o ella
tú o yo pusimos y creímos, oye bien, pusimos y creímos por la fe. Creímos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por esa fe puesta, por eso dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Entonces Dios nos aceptó por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros le dijimos, creemos en ti, confesamos nuestros pecados y creemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, y te recibimos como nuestro Salvador personal, entonces no es por nuestras buenas obras. Dice justificados por la fe, ¿ya? No es justificado porque sos bueno, porque sos malo, porque no tenemos pasado o porque teníamos un pasado no tan negro como el del otro, ¿sí? Entonces únicamente dice justificados pues por la fe, ¿ya? Entonces la justificación, lo que Dios decretó, en el que nosotros fuimos declarados libres de toda culpa, de todos nuestros pasados, ya sean malos, bochornosos, lo que sea. Entonces la justificación es la única manera de entender el por qué Dios llamó seres imperfectos a una obra tan perfecta. ¿Sí? Seres imperfectos a una obra tan perfecta. Entonces la justificación es la única manera de comprender realmente por qué Dios nos amó tanto, realmente por qué Dios nos ha perdonado tanto, ¿ah? Realmente el por qué Dios nos ha dispensado tantos. Hermanos, si el que se cura, el que se salva de la pandemia, no se salva por bueno, no se salva por fuerte, no se salva porque es joven, o no se salva porque específicamente el medicamento que le pusieron es efectivo. Únicamente esa persona que le dé gracias a Dios por el amor y por la misericordia de nuestro Dios. Por el amor y por la misericordia de nuestro Dios. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Y dice ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿sí? Entonces, ¿dónde quedan nuestros pecados? ¿Dónde quedan los 10 que maté? ¿Dónde queda mi adulterio? ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda allá? No estoy diciendo que ahora tenemos libertad para hacer lo que queramos. No, estoy hablando del pasado, ¿ok? Porque muchos tenemos un peso, tenemos una carga, tenemos una conciencia cargada. Pero es porque no hemos entendido el concepto de la justificación. Entonces, aquí, ¿dónde quedan nuestros pecados? ¿Dónde quedan nuestras culpas? ¿Sí? Entonces, ya no más en la mente de Dios, sino solo en la mente de los hombres, porque los hombres son los que nos están señalando. Ve, ahí va el hermano, ve quién está predicando, ve la que está haciendo esto, ve aquí, ve allá, ve el otro. Solo queda en la mente de los seres humanos, pero no en la mente de Dios, ¿sí? No en la mente de Dios. Entonces dice Hebreos 10: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, o sea, donde los pecados son quitados, ¿ya? Entonces no hay más ofrenda por el pecado. Entonces no tenemos que estar pagando nosotros a cada rato. Bueno, hay gente que se siente mal porque cometió X pecado, porque cometió X error. Entonces ellos sienten que están lejos de la iglesia y ahora dicen, después de esta pandemia voy a llegar y van a venir aquí. Pero entienda esto, usted está tan cerca de Dios, ¿sí? O sea, como le está de su casa a la iglesia. O sea, hay que entender esto, que la gente cree que con venir a la iglesia ya estamos bien con Dios. No. Y ese falso concepto de que nos han metido, de que tenés que pasar al frente para reconciliar con Dios. ¿Y qué vas a reconciliar? Si la palabra dice justificados,
O sea, se te perdonó todo. En la mente de Dios se te perdonó todo. ¿Ah? Se te perdonó todo. ¿Ah? Claro, en la mente del ser humano todavía siguen. ¿Ya? Todavía siguen. Y posiblemente en la parte legal pues nos toque pagar algo. Claro que sí. Dios nos perdona todos nuestros errores y nuestros pecados. Todos nos los clavó y nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero hay unos que tenemos que sufrir las consecuencias. Las consecuencias no nos las van a quitar. Ahora, oigan bien, tenemos que aprender a renovar nuestro pensamiento. ¿En qué sentido, pastor? Lo que no está en la memoria de Dios, pero está en tu memoria. Aquí dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, cuando yo creí en Jesucristo como mi Salvador personal, automáticamente un muro fue derribado entre Dios y entre mi persona. Entonces, ahora yo ya estoy automáticamente declarado libre de toda culpa y de todo pecado en los cielos. Entonces Dios dice: ya no me debes nada, porque todo lo pagó mi Hijo en la cruz del Calvario. Ya no me debes nada, todo lo pagó mi Hijo en la cruz del Calvario. Y en ese pago de la cruz del Calvario, entonces tú y yo tenemos esa paz. Si esto es parte de Romanos, nos está declarando eso, entonces nosotros tenemos que levantar nuestra frente y nosotros tenemos que caminar como hijos de Dios, pero perdonados por nuestro Padre y lavados con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Entonces nadie puede venir a hacernos referencia de esto, de lo otro, porque nuestros pecados ya fueron lavados y fueron limpiados en la cruz del Calvario. Ahora bien, oigan esto, hay que aprender a renovar nuestro pensamiento, porque si en la memoria de Dios no está, y entonces yo ¿por qué le voy a seguir recordando? ¿Sabes lo único que está en la memoria de Dios? Son nuestra gratitud. Eso es lo único que Él guarda en su memoria. Nuestra gratitud, ¿sí? Entonces, de lo único que se recuerda a Dios son de nuestras obras. Oye bien, pero no de nuestras obras buenas o nuestras obras malas, sino que de lo único que se acuerda a Dios son de todas nuestras obras, oye bien, que nosotros hicimos para el reino. Porque dice Hebreos 6:10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sí? Hay gente que muere por un orgullo, ¿sí?, de reconocimiento. Muere para que lo reconozcan. Pero Dios dice: yo me acuerdo de toda la obra que tú haces por el Evangelio. Entonces, la Escritura dice que las cosas que se ponen en el olvido dentro de la mente de Dios, ¿sabe cuáles son? Nuestros pecados y nuestras rebeliones. Eso es lo que se pone. No es que nosotros vamos a pecar y como Dios ya me perdonó. No es que nosotros vamos a hacer X cosas y decimos: es que Dios ya me perdonó. No. Recuerda, Él perdonó todos nuestros pecados, pero los efectos nosotros los pagamos. Todos los efectos. Entonces, lo que no está en la mente de Dios, oye bien, son nuestras rebeliones y nuestros pecados. Dice la palabra: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Aunque nos parezca increíble, aunque te digas que yo no lo creo, no te estoy leyendo la Escritura, pues. Aunque nos parezca increíble de creer, la sangre de Cristo es el detergente más poderoso
en todo el universo. La sangre de Cristo es el detergente más poderoso de todo el universo, y todos nuestros pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Y lo que Dios piensa de nosotros, oye bien, es lo que está escrito. Dios no recuerda tus faltas, Dios recuerda tus victorias. No te atormentes por tu pasado, porque delante de Dios ni siquiera existen para nada. No existen. No existe. El acusador llega y le dice: Rafael Cañas, para comenzar, no sé quién es, porque la palabra dice que hay un hombre nuevo en la gloria. Y él hizo esto, quiero ver el libro. Pues no tiene nada. No tiene nada. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha justificado por la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Todo lo que hagamos, ¿sí?, en nombre de Dios, tiene que ser por medio de Jesús. Todo. Nuestras oraciones por medio de Cristo. Nuestras peticiones por medio de Jesús. Todo por medio de Cristo. Él es el mediador, el que está en medio, ¿sí? En medio de nosotros, en medio del Padre y en medio de nosotros. Él es el que está ahí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, por eso dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque por medio de Él también tenemos entrada por fe a esta gracia. Por gracia somos salvos, por medio de esa fe. Así que la palabra de Dios dice que teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia del Padre, oye bien, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, y esa es su carne. Por eso Él dice: porque por medio de mi carne, ¿sí?, de mi llaga, ustedes fueron sanados. Por medio de su cuerpo, de su carne, Él pagó nuestros pecados. Ya no hay más sacrificio por el pecado, porque Él lo pagó con su vida. Él murió en vez de nosotros. Él lo pagó con su vida. Entonces, por su sangre, por eso es que nosotros mencionamos la sangre de Cristo. Por eso es que cada momento estamos tomando la sangre del Cordero y decimos que la sangre de Cristo nos cubra, nos guarde, nos proteja, ¿ya? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Que la sangre bendita del Cordero nos guarde y nos preserve, y que por medio de esa sangre nuestro Dios nos bendiga, nuestro Dios nos sane. Porque por medio de esa sangre, rociados con esa sangre, lavados con esa sangre, ¿sí? Es como que un trasto sucio lo metas tú a un lavatrastos, y lo primero que agarres es el detergente, el jabón, y le pases el detergente y luego lo enjuagas, y luego ya lo tienes nítido y lo pones a escurrir. Exacto. Nuestra vida ha sido tomada sucia del mundo, pero lavada con el mejor detergente, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre preciosa que nos lavó, ¿sí?, nos hizo esto, nos purificó. Por eso es que muchas, yo no sé cómo lo tienen ahí, pregúntele a Él. Yo no sé cómo esa mujer está conectada, pregúntele a Él. Y yo no sé cómo lo tienen predicando a Él, pregúntele a Él. Él es el que nos llama. Él llama servidores, Él llama diáconos, Él llama pastores, Él llama mujeres de afuera para que se vengan a congregar, Él llama personas. Por eso, cuando tú pongas un pie en una iglesia, que no te avergüence venir a una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tanto como el de la derecha, como el de la izquierda, como el de al frente, como el de atrás, todos hemos sido perdonados y todos hemos sido lavados con la misma sangre. Todos hemos sido lavados con la misma sangre, ¿sí? Entonces, yo por eso no le hago caso a los chismes. No, los chismes no. Entonces, porque la sangre bendita del Cordero nos ha lavado. Entonces, por esa sangre nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿ya? Nosotros, Rafael Cañas no, humanamente no tiene el poder, ¿sí? Pero Rafael Cañas en Jesucristo, ¿sí?,
Miriam de Villatoro en Jesucristo. ¿Sí? Miriam de Villatoro sola no. Padre, aquí estoy yo, Miriam de Villatoro. No. Pero Miriam Villatoro en Jesucristo sí tiene poder. Sí tiene poder. Karina Martínez en Jesucristo sí tiene poder. ¿Sí? Te puedo decir, Xiomara Granados en, no ella, no, en Jesús, lavado con la sangre bendita del Cordero, sí tiene acceso al Padre en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros no, ya. Por eso nadie puede levantar un dedo contra nuestro pasado en decir este hizo, claro, porque en la mente del hombre ahí está la falta de perdón. Pero como nosotros caminamos como hijos redimidos, justificados, ¿ya? Justificados es que no le debemos nada a nuestro Padre, ¿sí? De gratis, ¿ya? Y caminamos lavados con la sangre del Cordero. Por eso estamos libres de conciencia. Que la sangre bendita del Cordero nos guarde, nos preserve y nos permita ingresar en oración a la presencia de nuestro Padre. Amén. Dale la honra y la gloria a Dios. Alaba al Señor y dile al Señor: preciosa sangre, preciosa sangre, bendita la sangre del Cordero, preciosa sangre, preciosa sangre, preciosa sangre. Sí, Señor. Preciosa sangre fluyó por amor. Preciosa sangre fluyó por amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre. Preciosa sangre, Señor. Que fluyó por amor. Preciosa la sangre del Cordero. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre, preciosa sangre. Poder en la sangre Preciosa sangre, Señor. que fluyó por amor. Decláralo en fe. Preciosa sangre. Hay poder en la sangre que Él derramó. Sí, Señor. Recuerda que en esto del Evangelio no es si tenemos comodidades, si vivimos bien o si vivimos mal. ¿Sí? Porque, por eso te lo dije yo, caras vemos y corazones no sabemos. Hay casas que tienen unos muros tan altos que no se mira qué pasa adentro. ¿Sí? Dios, oye bien, lo conoce. Pero ojo todos aquí. Pero el pecado del hombre, o sea, eso es basura. Dios no acumula basura. Dios no lo va a acumular en su memoria. Por eso dice que pondrá nuestras iniquidades, así como el oriente y el occidente están lejos. En lo profundo del mar pondrá nuestras iniquidades. Ahí lo pondrá, ¿sí? Pero nosotros vivimos siempre criticando y mira esto y mira lo otro. Y se lo repito, no es porque nosotros tengamos la capacidad o no la tengamos, o seamos más espirituales que el otro, o porque este se arrodilla y este no se arrodilla, porque ella habla bonito y el otro no puede ni orar. No. Todos comenzamos desde un punto de partida parejos. ¿Cuál es? La sangre bendita del Cordero. Nadie, pues, ni los pastores, ¿ya? Podemos nosotros gloriarnos y decir porque soy pastor. Todos somos humanos. Y todos los seres humanos hemos sido lavados con la sangre del Cordero, con la sangre bendita del Cordero. Bendito Padre, esta noche nosotros alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Renovamos nuestro pensamiento. Mi Dios, lo que no está en su memoria
Y a veces solo está en mi memoria. En mi memoria está aquella violación. En mi memoria posiblemente está aquel adulterio, aquel pecado, aquello que yo hice. Ahí está. Aquel muerto, aquel sacrificio, aquel esto, aquel otro. Aquí está en mi memoria. Pero en la memoria de Dios no está. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, dice Dios, yo hago cosa nueva. Yo soy el que borro todas tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Yo soy el que borro. Señor, si hay alguien que está enfermo y cree que porque tiene una maldición, saque de la cabeza la palabra maldición, por favor, que esa cosa no existe. Sáquela. Sáquela. Deje de reprender cosas que no existen. Es que porque dice allá, una vez usted recibe a Jesucristo, toda maldición es borrada, toda maldición es quitada, todo juicio es quitado. Ya no hay un juicio de Dios. Recuerde, puede haber disciplina de Dios, eso sí. Disciplina es tratar de enderezar nuestra vida, pero juicio no. Juicio no. Puede haber disciplina, juicio no. Y quítese eso de su cabeza. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No es porque tú lo merezcas, o este lo merece, o aquel lo merece. No, sino es porque Dios así lo quiso por amor a sí mismo. Él tenía que justificarse como santo. Y Él dijo: yo voy a justificarme y los voy a perdonar a todos. Entonces Él es el que borra nuestras rebeliones por amor de mí mismo. Y dice: y no me acordaré de sus pecados. Dios no tiene memoria para el pecado, porque ya la borró por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está. Ahí está. Ahí está el secreto. ¿Cómo tener una conciencia tranquila? Aprendiendo que la palabra justificados por la fe en Jesucristo, en el sacrificio del Hijo de Dios, nos ha limpiado. Y por medio de esa sangre y por medio de ese sacrificio, nosotros tenemos paz para con Dios. Esa es la justificación. Fuimos declarados libres del pecado. Esa es la justificación. Que Dios nos perdonó por medio de su Hijo Jesucristo a todos aquellos que le recibimos como nuestro Salvador personal. Entonces, el perdón tiene que estar en ti, en tu mente, en tu corazón. Si tú no te aprendes a perdonar a ti mismo tus errores, una cosa es que te perdonen y otra cosa es que no te perdonen ciertas cosas. Hay gente que no se perdona y cree que por su culpa papá murió, mamá murió, que por su culpa pasó esto, que por su culpa pasó lo otro, y eso no se quita de su cabeza. No hay ni pastilla, no hay ni psiquiatra, no hay ni psicólogo, no hay nadie. No hay nadie. Y vivimos con ese cargo de conciencia. Pero hoy la palabra te muestra y te dice que tu conciencia puede estar limpia de todo peso, de toda carga, cuando nosotros creemos que fuimos justificados por la fe en Jesucristo, y por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, esta noche, mi Dios, hay personas que no se perdonan sus fracasos matrimoniales. Hay personas que no se perdonan. Y hay personas que viven echándole la culpa. Hay hijos que viven echándole la culpa a los padres. Hay personas, parientes, que viven echándote la culpa. Que vos tuviste culpa porque mi papá se murió, porque mi mamá se murió, porque vos lo cuidabas. Son cargos de conciencia. Cargos de conciencia. Para tener esa conciencia libre, solo dilo, recíbelo, porque ya está hecho. Yo he sido justificada por medio de la fe en Jesucristo. Ya no debo nada, porque Cristo borró mis pecados en la cruz del Calvario. Por eso es que la salvación no se pierde.
Y el que siga creyendo que la pierde, pues lo siento mucho. Pero aquí dice que fui justificado por la fe en Cristo Jesús y que todos mis pecados fueron borrados en la cruz del Calvario. Todos fueron borrados. Y vivo, por eso dice, por quien también tenemos entrada por fe a esta gracia, la cual estamos firmes, seguros, seguros. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendita sea tu sangre, Señor. Bendito sea tu sacrificio, Señor. Bendita sea tu sangre, bendito sea tu sacrificio. Hay personas que no pueden dejar de señalar al otro y echarle la culpa por esto, por lo otro. Hay personas que dicen que si yo hubiera hecho. Todo está cronometrado en el reloj de Dios. Todo está cronometrado en el reloj de Dios. Y a veces nosotros no nos podemos perdonar. Es que mire, Él murió en mis brazos. ¿Y qué? ¿Tú tienes el control de la vida? No. Tú no tienes el control de la vida. Es que si hubiéramos hecho, ¿y qué? ¿Hubieras hecho qué? ¿Ah? Es que no me puedo perdonar aquello. Por eso es que no eres feliz. Porque tenemos esos cargos de conciencia. Por lo tanto, esta noche recibe esa justificación y dile: yo recibo la justificación de Romanos 5, cuando me enseña que justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Señor, esta noche quiero que digamos el nombre de Jesús. Qué bello es pronunciar su nombre, Jesús, Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Jesús, Jesús. Su nombre tiene poder. El nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús. 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 Jesús, mi Jesús. 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 Jesús, mi Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre. Jesús, mi Jesús. Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud. Jesús, mi Jesús. A ver, digámosle antes de terminar: aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Mi Jesús. Oramos para despedirnos esta noche y encomendar la vida de nuestros enfermos en las manos de nuestro Dios. Y aprender a vivir con una conciencia tranquila, sabiendo que estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder y el nombre de Jesucristo, dice la palabra, que no hay otro nombre dado a los hombres donde podamos ser salvos. Y ese nombre de Jesús tiene poder, porque dice la Escritura que se doblará toda rodilla ante el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, esta noche te damos gracias. Confiamos en ti, Señor. Creemos que tú eres el poderoso para sanar, para bendecir, Señor. Mi Dios, creemos que nuestro Señor Jesucristo es el que me sanó. Decláralo: a mí Jesús me sanó. Creemos que Jesucristo es el que me justificó y gracias a Él tengo una conciencia tranquila. Hay madres que no se perdonan y creen que sus hijos se corrompieron por culpa de él o ellos. Tengo una conciencia tranquila en el nombre de Jesús. Señor, mi Dios, nuestro Dios, por su llaga hemos sido sanados. Jesús es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Hay que pedirle a Jesús por la vida de nuestros parientes. Jesús es el que tiene la llave de la salud y de la sanidad.
Jesús es el dueño de los milagros y hay que pedirle al Señor misericordia para sus milagros. Señor, encomendamos a todos nuestros parientes, Padre. Encomendamos, Señor, a todas nuestras familias, Señor. Padre, una vez más, elevamos esa oración especial por todos los hermanos que están conectados y son asintomáticos, Señor, o están soportando, mi Dios, en su casa la enfermedad del coronavirus. Están desaturando ya, mi Dios, Señor, esa cantidad de oxígeno ligado a esos glóbulos rojos, Señor. Por la salud de doña Aura Segovia, de don Elmer Josué Lazo y nuestra hermana María Teresita Marquina, Señor, para que le dé fortaleza. Bendice, mi Dios, a doña Marielitos Marquina, Señor, mi Dios, que la sangre bendita del Cordero los guarde. Nuestra hermana Rosita Maribel Magaña, mi Dios, en el nombre de Jesús. A la licenciada Evelyn Elizabeth Hernández, Señor, bendice la vida y la salud, mi Dios, de Claudia Estela Núñez, mi Dios, de la doctora Lorena Elizabeth Chávez, del doctor Javier Renderos, de la hermana Teresita Guzmán, Señor, Teresita Benítez Guzmán, Señor, de mi hermano Héctor Guzmán, Señor, de Dianita Castillo, mi Dios, y nuestra hermana Elena Estela. Padre, que la sangre del Cordero los guarde, a ellos, a ti también, y que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cubra tu vida y te bendiga. Padre, bendice nuestros hogares, mi Dios, porque lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Te esperamos mañana para nuestro estudio bíblico. Así que no dejemos de orar por nuestros hermanos, por nuestros parientes. Desde tu iglesia Tabernáculo de San Miguel Centro, te damos las gracias por estar conectados con nosotros. Así que tengan una buena noche, muy llena de paz en el Espíritu Santo. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas hoy a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre